el justo por los injustos, el santo por los condenados, el perfecto por los imperfectos, el Cordero de Dios por aquellos que le habíamos dado la espalda al Señor. Eso, hermanos, somos nosotros. Éramos hijos de la ira de Dios, dicen las Escrituras, pero ahora somos del amado del Señor. Éramos condenados, pero ahora somos salvos. Éramos apartados de su presencia y ahora nos espera una vida eterna junto con Él. Por lo que cantábamos ahorita, por su sublime gracia, por su enorme e incomprensible amor por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por venir a rescatarnos. Señor, en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros, te cantamos con toda alegría en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué nos regala un fuerte aplauso a nuestro Señor? Amén, amén. Buenos días, buenos días. Hoy llegamos al final de nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Mejor que el anterior. ¿De qué trata esta serie de enseñanzas? 4 enseñanzas en la que nos estamos actualmente evaluando para hacer algunas cosas mejor que el año pasado. El año pasado hicimos muchas cosas, ¿cierto? Y la idea es este año mejorarlas. ¿De qué cosas hemos hablado en las que vamos a mejorar? Bueno, si bien recuerda, lo primero que hablamos fue de mejorar nuestra comunión con Dios. Jason nos predicaba de miren bien cómo andan porque los tiempos son malos, y nos comprometimos todos juntos ese día a revisarnos constantemente a ver cómo estamos andando para estar bien conectados con Dios. Esa fue la primera enseñanza de esta corta serie. Luego hablamos de conectarnos con otros. ¿Lo recuerda? ¿Qué decíamos? Decíamos como, está bien tener amistades dentro de la iglesia, eso debe ocurrir de forma natural, pero esas amistades no deben girar únicamente en torno a la diversión, sino que juntos debemos ayudarnos a crecer mutuamente para llegar ¿hasta quién? Para llegar hasta Cristo. Entonces que como amigos debíamos decirnos, hey, cuidado con los pecados, hey, cuidado con lo que estás haciendo, para ayudarnos a crecer, conectarnos con otros. Hace 8 días les prediqué acerca de conectarnos con la misión. ¿Lo recuerdan? ¿Qué título reposa sobre los creyentes? Somos embajadores, personas llamadas a representar a Cristo en todos los lugares del mundo. Y la idea es que esas enseñanzas nos sirvan como una retroalimentación, como un aliento, como un ánimo para que este año lo hagamos mejor. ¿Cómo va con eso? ¿Cómo va con su comunión con Dios este año? ¿Cómo va con su comunión con otros este año? ¿Cómo va con la misión? ¿Cómo le fue esta semana con lo que prediqué hace 8 días? El que no la pudo ver, lo invito a que la vea por redes sociales. En YouTube están todas nuestras enseñanzas. Y hoy, para finalizar esta serie, traigo una breve enseñanza de un tema que me encanta. Conéctate con el ministerio. En otras palabras, es conectémonos con el servicio. Estamos llamados a servir. Todos ustedes tienen una cantidad de dones y talentos que han ido cultivando desde pequeños, que Dios les dio, ¿cierto? Pues bueno, esos dones y talentos para lo que se consideran muy, muy buenos, están llamados para ponerlos al servicio de Dios. Dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 13, acompáñeme en su Biblia, por favor. Si no la trajo, tráigala dentro de 8 días. Los versículos van a aparecer en pantalla igualmente. Gálatas 5:13 dice, léanlo conmigo por favor, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Es una pregunta? Es una instrucción. Sírvanse, una orden, sírvanse los unos a los otros por amor. Pero ¿por qué yo tengo que servir a los otros? ¿Por qué tengo que poner mis dones y talentos al servicio de Dios? Y ya voy a explicar qué es eso de ponerlos al servicio de Dios. ¿Y por qué tengo que poner mi tiempo al servicio de los otros? Bueno, dentro de las miles de respuestas que hay para esas preguntas, quiero responderle tal vez con la más importante de todas. Y es que la más importante de todas tiene que ver con el ejemplo que nos da nuestro Dios. El Dios al que nosotros seguimos, en quien nosotros creemos, es el ser más servicial que existe. Me encanta leer los evangelios y encontrarme con Jesús
que ya ustedes y yo sabemos quién es Jesús, creador de todo lo que existe, omnipotente, omnisciente, con todas esas virtudes de ser Dios mismo. Y siendo quien es, cuando vino y estuvo entre nosotros, Él no se sentó en un trono o en un palacio para que las personas vinieran a servirle, siendo quien es. Más aún sumándole, haciendo lo que Él hacía. ¿Recuerda todo lo que Él hacía? Milagros, los sanaba paralíticos, le devolvía la vista a los ciegos, sanaba sordos, resucitaba muertos, echaba demonios de las personas. O sea, haciendo todo eso que Él hacía, siendo quien era, lo más lógico es que Él se hubiese quedado en un solo lugar recibiendo servicio hacia Él, que venían las personas a servirle, ¿cierto? ¿Pero eso hizo Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí y estuvo entre nosotros? Salió, dice la Biblia, que se despojó de todo eso que Él era y fue a donde estaban las personas. ¿Y qué hizo con las personas? Las escuchó, les enseñó, los alimentó. Los alimentó, prácticamente eso es un sinónimo de servirles a las mesas. Cuando Jesús multiplicó los alimentos, yo también me imagino a Él con un canasto yendo a las personas y repartiéndoles el alimento. Jesús fue una persona demasiado servicial, muy servicial. ¿Se acuerda de ese impactante acontecimiento en la última cena cuando cogió su lebrillo, su toalla y le lavó los pies a quiénes? ¿A cuántos discípulos? ¿A 11 o a 12? Sí sabe quién estaba ahí sentado, ¿no? Judas. Y allí estaba Jesús sirviéndole, poniendo todo lo que Él era, todo lo que Él sabía, todo lo que Él hacía al servicio de las demás personas. Esa es la principal razón por la que nosotros, los seguidores de Jesús, los que seguimos sus pisadas, los que queremos ser como Él, debemos servirnos los unos a los otros, porque el Maestro nos enseñó cómo se hacía, qué es lo que debemos hacer. Por lo tanto, aquel que diga yo soy un seguidor de Jesús, yo lo amo y no sirva, hay una gran contradicción entre esa declaración y lo que está haciendo, porque somos llamados a servir. Ahora la pregunta es, ¿servir cómo? ¿Servir a quién? ¿Servir dónde? Pues voy a responder algunas de esas preguntas con un precioso texto que quiero estudiar con ustedes. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hechos 6, versículos del 1 al 6. Voy a leer los 6 versículos completos y después me devuelvo a explicarle algunas cosas que están allí. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, síganme en la lectura. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, ¿hubo muestras de qué? Hubo problemas, ¿cierto? Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, ya ahí Judas estaba reemplazado. ¿Alguien que me responda rápidamente quién reemplazó a Judas? Matías, otro discípulo, excelente. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Los reunieron a todos y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que, lea esa palabra conmigo a continuación, que sean, por ahora esa palabra, que sean. Esa palabra es demasiado importante. ¿Que sepan hacer? Que sean. Esa es una palabra bastante importante. Escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y aquí hay otros nombres para sus hijos cuando nazcan, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Nicolás no era un judío, Nicolás era alguien gentil de otra cultura y lo estaban añadiendo a servir, y los que saben un poquito del contexto judío saben lo delicado que podía llegar a ser eso, pero hoy lo estaban incluyendo.
Estos 7 hombres, dice el versículo 6, fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Tremenda historia, ¿no? Quiero contarle algunos detalles de lo que hay detrás de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, escribe allí en su material, si así lo quiere, el servicio suple una necesidad. El servicio surge de suplir una necesidad, un inconveniente, un problema. Ya voy a explicar lo que implica esa frase, pero antes respondamos una pregunta. Si le dijeron, incluso yo se lo he dicho, tienes que poner tus dones al servicio de Dios, tus dones y talentos al servicio de Dios. Todos hemos escuchado eso entre las iglesias cristianas. Pero eso, ¿qué significa en el aspecto literal? ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa poner mis dones y talentos al servicio de Dios? Creo que sería más fácil de entender si Dios estuviera en un lugar físico y presencial donde pudiéramos ir a servirlo. Permítame dar algunos ejemplos simples, pero es lo primero que se me ocurre. Tal vez llevarle un vaso con agua, tal vez llevarle mensajes, tal vez, no sé, echarle viento con una hojita. Creo que eso sería más fácil de entender cuando nos dicen sirve a Dios. Pero a Dios lo tenemos en algún lugar físico. ¿Podemos ir a algún lugar para encontrar a Dios? No. Entonces, ¿qué significa sirve a Dios cuando nos dicen eso? La respuesta es preciosa. Y creo que usted ya la sabe, no creo que sea tan novedoso. Jesús un día le dijo a sus discípulos, va a llegar el momento en donde yo vuelva en mi gloria, con todo mi esplendor, con mis ángeles. Y voy a separar a un grupo a la izquierda y a un grupo a la derecha. Los de la izquierda van para el cielo y los de la derecha van para el infierno. Punto. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué es lo que hará la diferencia de los que van para la izquierda y de los que van para el infierno y los que van para el cielo? Jesús dice en Mateo 25, 37, 40, que los que van para el cielo son aquellos que hicieron buenas obras por todos los hermanos de Cristo. Léalo conmigo, Mateo 25, 37 al 40. Entonces los justos le responderán, los que hicieron buenas obras, diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento a ti? ¿Cuándo vieron hambriento a Jesús? Ellos nunca lo oyeron. Y te dimos de comer. ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como un extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Le preguntarán a Jesús en ese momento. Y el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿a quién lo hicieron? A mí lo hicieron. A mí lo hicieron. El servir a Dios es sinónimo de servir a las personas. Cuando tú sirves a las personas, estás sirviendo a Dios. Y a este grupo de justos, que lo llaman en el versículo 37, Jesús les dirá, bienvenidos al paraíso, entren a la vida eterna por haber hecho eso por ellos y a la vez estarlo haciendo por mí. Y a los de la derecha les dirá, por cuanto no me dieron de comer, por cuanto no me dieron de vestir, por cuanto tuve frío y no me vistieron, por cuanto estuve en el hospital y no me visitaron, por cuanto no sirvieron, por cuanto no fueron dados a servir a las otras personas, apártense al lago de fuego eterno. ¿Entienden la importancia de servir entonces? ¿Y entienden lo que significa entonces servir a Dios? Servir a Dios es sinónimo de servir a las personas. Y estos discípulos de Hechos capítulo 6 lo entendían muy bien. Surgió la necesidad y ellos sabían que al servir a estas personas estarían también sirviendo al Señor. Ahora, ¿cuál fue la necesidad que surgió allí en esa iglesia naciente? Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 2, por favor ponlo en pantalla. Dice el versículo 1 que al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. ¿Cuántos creyentes eran? ¿Cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? ¿Y en la segunda? Eran casi 8,000 personas, 9,000 personas reunidas en un mismo lugar. Ese es un problema bueno. Qué alegría, todos están conociendo el Evangelio. Pero ¿tú de dónde sacas el dinero para alimentar a todas esas personas? ¿De dónde sacas la logística para atender a todas esas personas? Si no estás preparado para eso,
se vuelve un caos. ¿Y ustedes creen que los discípulos imaginaron que se iban a unir tantas personas rápidamente a la iglesia? No, no tenían ni idea, no tenían ni idea. Cuando empezaron a ver fue que la gente empezó a llegar. ¿De dónde salía el dinero para alimentar a todas estas personas? La Biblia dice que esos primeros creyentes vendían todo lo que tenían, lo llevaban a los apóstoles y tenían todas las cosas en común. Repartían el dinero equitativamente entre todos. Y de ahí comían, de ahí repartían, de ahí ayudaban a los pobres, hacían muchas obras sociales. Esa es la forma de ofrendar en ese momento, pero eso después evolucionó. Dentro de 8 días le voy a predicar acerca de la ofrenda, a ver cómo es que debemos ofrendar hoy. ¿O alguno quiere vender todas sus propiedades y donarla a la iglesia? Creo que no, creo que no. Entonces se multiplicó esta cantidad de creyentes, había dinero porque todas las personas vendían, pero ahora el problema es la logística de cómo repartir el alimento a todas estas personas. ¿Usted qué haría en esa situación? Le dicen, tiene que repartir el alimento a 8,000 personas. Hay que buscar mucha gente para eso. Hay que buscar a alguien que sepa medir bien las porciones. Hay que buscar a alguien que sepa emplatar. Hay que buscar quién los lleve y después quién recoja. Hay que hacer muchas cosas para esta situación. El caso es que como no estaba la logística para atender a toda esta cantidad de personas, entonces ocurrieron los problemas propios de eso. Dice el versículo 1, los creyentes que hablaban griego, es decir, personas que se habían añadido, personas que no eran judías, se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Algunas personas estaban siendo desatendidas, no les estaba llegando el alimento. ¿Sí ve la necesidad allí? Hay que suplir esa necesidad. Ahí hay una oportunidad de servir, una oportunidad de servicio. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? De manera, versículo 2, que los 12 convocaron a ¿quiénes? A todos los creyentes. No buscaron dentro de sus amigos, dentro de sus cercanos, sino a todos los que profesaban ser seguidores de Jesús, creyentes de Jesús, a una reunión. Y les dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, en la prédica y no en estar dirigiendo la distribución del alimento. Entonces surge la necesidad y los discípulos, los apóstoles, le dicen a la iglesia que de entre ellos mismos deben salir las personas que suplan esa necesidad. Esa fue la necesidad en ese momento. ¿Me permite traducirle este texto a la realidad hoy de nuestra iglesia, familia cristiana? Voy a ponernos vulnerables como iglesia. Le voy a contar algunas necesidades que tenemos y adivine de dónde tienen que salir las personas para suplir esas necesidades. De ustedes mismos. Regálame la foto de alabanza. Ellos no saben, los que van a salir aquí en fotos no saben. Vea esas personas que están allí. Bonitos se ven, ¿cierto? Todos arregladitos. Y de hecho, déjenme contarles que esa banda que tenemos aquí, los que nos guían en nuestros cantos espirituales, lo hacen con un amor, con una pasión. Son buenos músicos, disfrutamos la música que ellos hacen. ¿Sabe cuál es el problema? Que al mes está descansando solo uno de ellos. Uno. Es decir, que todos los que usted ve allí, los que ve aquí normalmente de pie, tienen que venir semana tras semana a ensayar los viernes 2 horas, llegar el domingo a las 9 de la mañana para preparar la música y que nos guíen en nuestros cantos espirituales. No he recibido la primera queja de ninguno de ellos. Ninguno ha dicho como, es que está muy duro, es que está muy difícil. No, lo hacen con entrega, con pasión, aman lo que hacen. Pero la idea es que necesitamos más músicos para que ellos también puedan descansar un fin de semana, 2 fines de semana, ¿cierto? ¿Y de dónde van a salir los músicos? De ustedes mismos. Pero pastor, yo sé que entre ustedes hay músicos, entre ustedes hay gente que tiene ese don y ese talento. Póngalo al servicio de Dios para suplir esta necesidad. Pastor, yo quisiera hacerlo, pero no sé. Tengo como esa venita de la música, pero no tengo quien me enseñe. Nosotros le enseñamos. Hable con Jason, el baterista. Él está dando clases de guitarra, de batería, de piano, de canto. Y con eso nutrimos un día el ministerio de alabanza. ¿Nota la necesidad? Hay que suplirla. Regálame, la de producción. Eso que usted ve ahí es algo que está allá arriba. La consola, los que se encargan de pasar las diapositivas, los que se encargan de tomar las fotos. Eso sale muy bonito. Tampoco he recibido ninguna queja de ellos, pero necesitamos más personas para que ellos puedan descansar.
Regálame el de CF Kids, por favor. ¿Quién de aquí tiene vocación para enseñar a los niños que no esté sirviendo en CF Kids? Giselle, respóndeme. ¿Ya estás logrando descansar un fin de semana al mes? Un fin de semana al mes. Pero hubo una temporadita donde a Giselle le tocaba todos los fines de semana estar allá arriba con los niños. Ya hemos ido nutriendo el grupo, pero necesitamos personas que amen al Señor, que conozcan las Escrituras para que les enseñen también a los niños de CF Kids. Tenemos diversas edades, atendemos niños desde los 0 años hasta los 11 años. ¿Y la clase para un niño de 0 años es la misma que la clase para un niño de 11 años? No, tenemos que tener 3 grupos, 3 maestras, 3 voluntarias, 3 ayudantes. Necesitamos personas para trabajar en CF Kids. Consolidación, ya termino con esto, regálame la foto de consolidación. Todos los nuevos en la iglesia han pasado por esa salita de allá atrás, la de la entrada de la iglesia, y les han dado un cafecito, les han dado la bienvenida, algunos ya los invitaron a almorzar, ¿cierto? ¿Sabe cuántas personas se encargan de hacer todo eso? 3. Y necesitamos más personas que amen a los nuevos que llegan a la iglesia para atenderlos con esa sonrisa, para decirles bienvenidos y que estén dispuestos a hacer el seguimiento con las personas que nos acompañan por primera vez. Son necesidades que tenemos actualmente como iglesia local. ¿De dónde van a salir las personas para suplir esas necesidades? De ustedes, de ustedes. Pero cualquiera puede entrar a servir, según este texto que estamos leyendo. No, habían unas cualidades, unas características que tenían que tener los servidores para ocupar estos espacios. ¿Cuáles son esas cualidades? Segundo punto, escriba allí por favor. El servicio debe ser hecho por personas que sean y sepan hacer. El servicio debe ser hecho por personas que sean y sepan hacer. Hay muchas personas que llegan a la iglesia. Voy a empezar por la última frase. Queriendo hacer muchas cosas, pero no lo saben hacer. No son buenos. Me explico. Conozco personas que un día me dijeron, pastor, yo quiero cantar. Listo, te escuchamos. Lo escuchamos. Y lo escuchamos. No sabe hacer. Hay personas que por sus facciones son como de mal genio todo el tiempo. No es que estén de mal genio, pero uno dice coloquialmente, tiene cara de ¿qué? Cara de puño todo el tiempo. Y uno le dice, sonríe hermano, y no sé qué. Pero él es así. ¿Usted va a poner una cara de puño, una persona así, a la entrada de la iglesia para saludar a las personas? No encaja ahí. Y cada quien tiene como su área, su lugar donde encaja, donde sepa hacer. Pero antes de querer buscar personas que sepan hacer, queremos buscar personas que sean ¿qué? Dice el versículo 3, Hechos capítulo 6, versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. 3 cualidades que deben tener los servidores dentro de la iglesia. El primero es ser respetado. Eso es sinónimo de tener buen testimonio. Que las personas de allá afuera y de aquí adentro tengan un buen concepto de ti. Y eso hablamos hace 8 días, si lo recuerda. Esa frase de, a mí no me importa lo que digan de mí, esa frase no es para un cristiano. A un cristiano sí le tiene que importar lo que digan de él porque es un representante de Cristo. Por lo tanto, una persona que vaya a servir en la iglesia debe tener un buen testimonio, tanto de los de afuera como de los de adentro. La otra virtud, la otra cualidad, que estén llenos de ¿qué? Del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si una persona está llena del Espíritu Santo? Una persona rápida una vez me dijo, la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, reprender demonios, todo el tema. No es el tema de predicación hoy, pero la llenura del Espíritu Santo va ligada a los frutos, al fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 6. ¿Estoy bien? Gálatas 6. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Son 9. Gozo, paz, amor, templanza, dominio propio, paciencia. Le confieso que se me olvidaron en este momento los 9, los necesito. Pero son 9 evidencias de que el Espíritu Santo mora en la vida de una persona. Tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que ama.
Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene gozo en su vida. Y gozo no es sinónimo de estar alegre todo el tiempo. Gozo es esa paz y esa tranquilidad que le da confiar en el Señor. Una persona llena del Espíritu Santo es paciente. ¿Dónde están los pacientes de familia cristiana? Una persona llena del Espíritu Santo tiene dominio propio sobre sus inclinaciones pecaminosas. Una persona llena del Espíritu Santo ora. Una persona llena del Espíritu Santo lee las Escrituras. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ama fielmente al Señor. Y esas cualidades deben acompañar a quienes han de servir en la iglesia. Y otra, la tercera es que debe ser una persona sabia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Que tema a Dios. Que ame a Dios profundamente. Que entienda que Él es lo más importante en su vida, que tenga esa pasión por darle la gloria a Él y no llevarse la gloria para sí mismo. Gracias a Dios aquí no nos ocurre, pero en el momento en que yo vea a una persona de la iglesia sirviendo para sí mismo, para que lo vean, para que reciba reconocimiento, esa persona deja de servir. Porque aquí estamos para darle la gloria ¿a quién? A Dios. La alabanza es para Él. Hacemos todo por Él, de Él y para Él. No es por nosotros. Y una persona sabia vive para Él. Vive para Él. Toma buenas decisiones. Hasta este punto, antes de avanzar, los que no están sirviendo, ¿creen que están listos para servir? ¿Quiénes fueron los que los eligieron? Entonces dice el versículo 3, busquen personas que sean así, que sean respetados, que estén llenos del Espíritu Santo, que sean de sabiduría, y a ellos les daremos las responsabilidades. Entonces dice el versículo 4, que entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra, y a todos les gustó la idea y eligieron. ¿Qué hicieron? Eligieron, evaluaron a las personas y eligieron a algunas que cumplían con estos requisitos. La única forma de saber que tú eres una persona respetada, que tú eres lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, es en primer lugar compartiendo tiempo con nosotros. Queremos conocerte, necesitamos conocerte antes de que sirvas, porque que tú lo digas de labios para afuera no es garantía para nosotros de que realmente es así. ¿O no conocemos a muchos así? Claro. Entonces necesitamos conocerte, que pases por un proceso aquí en la iglesia, conocerte en tu casa, conocerte en los lugares que normalmente visitas, para ahí sí poder decir, como esta iglesia, Él está listo para poder servir. ¿Cuál es el proceso que debe tener una persona que quiera servir aquí en la iglesia? Debe pasar por próximos pasos, que ya la mayoría pasaron, hoy termina próximos pasos. Debe pasar por un discipulado, donde vamos a estudiar algunas doctrinas bíblicas, y debe estar bautizado. ¿Por qué bautizado si eso no es un requisito bíblico? Porque el bautismo, ¿qué es? Es simplemente ese símbolo externo de que sigo al Señor, no es más. Ni te quita ni te pone, pero públicamente le estás diciendo a las personas, yo amo al Señor. Esos son los requisitos que necesitan tener las personas que van a servir en nuestra iglesia. Que compartan un tiempo con nosotros, que los podamos conocer para poder decir que son de buen testimonio, que están llenos del Espíritu y que sean sabios. O sea que ahorita vamos a hacer una pequeña actividad donde todos se van a ver involucrados, pero no van a poder servir de una vez los que quieran involucrarse. Hay que pasar un proceso. ¿Está bien? Entonces la iglesia los eligió y eligieron a estos hombres, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Y estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces eran hombres que eran y que también sabían hacer. Tercer punto y ya termino. El servicio a Dios es un privilegio. Hazlo con alegría. El servicio a Dios es un privilegio, hazlo con alegría. Así como Dios es servicial con nosotros, ¿Dios ha sido servicial con ustedes? Nos da todo, hermanos, todo. ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no retribuir de un corazón agradecido sirviendo a los demás? ¿Cómo no serlo? Es un enorme privilegio. Ocurre voy a hablar de familia cristiana por allá de Villavicencio, de Acacias, que nadie nos escuche. No, allá no pasa tampoco. Es que les voy a decir que hay algunas iglesias donde
servir es una carga. Tantos requisitos, tantas reuniones, toca ir 5 veces por semana a la iglesia para recibir esto. La presión, tienes que rendir y se vuelve una carga y todos los que llevamos un tiempo en la iglesia, hemos visto gente, entre comillas, quemada con el servicio en la iglesia que dicen, yo no quiero volver nunca más a una iglesia porque allá me explotaron, me hicieron. Queremos cuidarnos de eso. El momento en que algún servidor me diga, pastor, esto está haciendo algo pesado para mí, descansa. No es una imposición, tienes que hacerlo de un corazón agradecido. Yo voy a hablar en nombre de los servidores de aquí de Familia Cristiana. Los que lo hacen con alegría. Nosotros tenemos una regla aquí local. Persona que quiera servir el domingo, ¿a qué hora debe llegar? A las 9 en punto de la mañana. Pero cuando lo hablo en punto es en punto. Y la persona que no llega a las 9 en punto llegó tarde y no puede servir. Eso es algo local que decidimos aquí internamente. Y a mí me encanta verlos llegar a las 8:59, algunos corriendo para llegar al devocional. Pero llegan con alegría y compartimos un tiempo devocional ahí y lo disfrutamos. Lo hacemos con mucha alegría. Amo fielmente a los servidores de esta iglesia. Lo hacen con mucha alegría. ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen con alegría? Al Señor no le agrada. Por allá Moisés está con el pueblo de Israel, Deuteronomio, los tiene a todos reunidos y les está hablando de las bendiciones que van a recibir si obedecen a Dios y de las maldiciones que van a recibir si desobedecen a Dios. Y una de las desobediencias de las que habla Moisés allí al pueblo es la siguiente: Deuteronomio capítulo 28 versículo 47. Regálame solo el 47, por favor, ¿sí? 47 dice: si no sirves al Señor tu Dios, ¿con qué? Con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, les van a pasar una cantidad de cosas. Eso continúa diciéndoles Moisés. Pero aquí lo que está diciendo Moisés es: tienes que servirlo con alegría y con entusiasmo, que quieras hacerlo, y si no, el Señor se va a desagradar y van a pasar algunas cosas. No significa que a nosotros vayan a pasar cosas malas si no lo hacemos así, pero lo que voy es que el Señor quiere que lo hagamos con alegría y con entusiasmo. Hermanos, familia, somos una gran familia y tenemos que amar nuestra iglesia, tenemos que amar lo que hacemos. Y ahorita usted se va a exponer a una corta información por diferentes lugares de la iglesia, donde va a conocer lo que hacemos como iglesia. Va a conocer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministerios de la iglesia. ¿Está bien? Los líderes de cada ministerio le van a contar lo que ellos hacen. Y después de que usted haga esa ronda, porque vamos a tener que caminar por el edificio, usted vuelve aquí y sellamos la enseñanza. ¿Está bien?